Era una tarde gris y lluviosa cuando Clarissa Montes, una destacada empresaria y filántropa, caminaba en soledad por el parque central de la ciudad. Sostenía su paraguas negro con elegancia, aunque en su interior se sentía más vacía que nunca. Esa fecha le pesaba en el alma, se cumplían 15 años desde la desaparición de su única hija, Emilia. Aquel dolor seguía vivo, una ausencia que ni su fortuna ni su poder habían logrado mitigar. Mientras avanzaba lentamente, escuchó un leve sollozo. Al buscar el origen, vio a una niña sentada en un banco, empapada y sin zapatos. No tendría más de 10 años y temblaba de frío, abrazándose a sí misma, su cabello oscuro pegado al rostro pálido. Clarissa sintió una punzada en el pecho, había algo inquietantemente familiar en esa escena, como si los fantasmas de su pasado estuvieran, de algún modo, conectados con esa pequeña desconocida. Sin pensarlo demasiado, se acercó despacio para no asustarla. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó suavemente, inclinándose hacia ella. La niña levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y murmuró: «Me llamo Ana. Mi mamá murió hace unos meses y ahora estoy sola». Al oír aquellas palabras, el corazón de Clarissa se encogió, su mente viajó a los últimos días de Emilia, quien había intentado distanciarse antes de desaparecer. Pero lo que más la desconcertó fue el pequeño colgante dorado que la niña llevaba al cuello, idéntico al que ella le había regalado a Emilia cuando cumplió 18 años. Clarissa quedó paralizada, preguntándose si aquello era solo una coincidencia o si estaba frente a un secreto largamente enterrado. Decidió que no podía dejar a Ana sola bajo la lluvia. «Ven conmigo, pequeña, no puedo permitir que pases la noche aquí», le dijo con una sonrisa cálida, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Ana la miró, dudosa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se preocupara por ella. Finalmente, la confianza venció, y Clarissa la ayudó a levantarse. Ambas caminaron bajo la lluvia hasta el coche de Clarissa, estacionado cerca, mientras ella lanzaba miradas furtivas al colgante, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. En el coche, un lujoso sedán negro, ayudó a la niña a sentarse y la envolvió con una manta. «Tienes que entrar en calor», le dijo, acariciándole el cabello con una ternura que no sentía desde hacía años. Ana se quedó en silencio, mirando a Clarissa con unos ojos oscuros que parecían esconder tristezas más profundas de lo que una niña de su edad debería cargar. Mientras conducía por las calles vacías hacia su mansión en las afueras, Clarissa intentó romper el hielo. «¿Cómo es que estabas sola en el parque? ¿No tienes a nadie que cuide de ti?». Después de un silencio incómodo, Ana susurró: «He estado en varias casas, con familias, pero nadie se queda conmigo mucho tiempo. Dicen que soy complicada». La voz de la niña se quebró ligeramente, y Clarissa sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la vista del pequeño colgante dorado. Finalmente, susurró, tratando de controlar su emoción: «Ese collar es muy especial. ¿Dónde lo conseguiste?». Ana llevó instintivamente los dedos al colgante, como si fuera su posesión más valiosa. «No lo sé, siempre lo he tenido. La mujer que me cuidaba antes dijo que lo llevaba puesto cuando me encontraron, cuando era bebé». Clarissa sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Podría esta niña sola y perdida ser la respuesta al misterio que la había atormentado durante tantos años? Durante el resto del viaje, las emociones contenidas revoloteaban en su mente. Al llegar a la mansión, Clarissa llevó a Ana a la cálida sala de estar, intentando que se sintiera cómoda. Encendió la chimenea y le dio una bata que solía usar Emilia, luego fue a preparar algo de comida caliente. Mientras revolvía la sopa en la cocina, no podía dejar de pensar en el colgante y en las palabras de Ana, como si cada detalle la empujara a una revelación inevitable. Al regresar a la sala, Clarissa le dio la sopa a Ana, quien comía con una voracidad que rompía el corazón. «¿Has pasado mucho tiempo en la calle?», preguntó Clarissa suavemente. La niña asintió, mientras seguía comiendo. Una vez que terminó, ambas se quedaron en silencio, mirando el fuego. Finalmente, Clarissa se levantó y fue a su escritorio, sacó un viejo álbum de fotos que no había tocado en años y se sentó junto a Ana. «Quiero mostrarte algo», dijo con voz temblorosa,
abriendo el álbum en una página donde Emilia sonreía el día en que le regaló el colgante dorado. Ana miró la foto con curiosidad y frunció el ceño, como si encendiera un recuerdo. «Creo que la he visto antes», murmuró. Clarissa sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Cómo podía Ana reconocer a Emilia? ¿Qué conexión podía haber entre su hija desaparecida y esta pequeña huérfana? La mente de Clarissa giraba en todas las direcciones posibles. Miró a la niña, su respiración acelerada y sus manos temblorosas. Clarissa sabía que no podía forzar los recuerdos de un niño, especialmente aquellos marcados por el trauma. Finalmente, se levantó y miró por la ventana, viendo la lluvia caer en el jardín. Decidida, volvió junto a Ana y dijo: «Hay algo que me gustaría hacer, pero necesito tu permiso». La niña la miró confundida. «Quiero llevarte a un lugar donde podrían ayudarnos a descubrir más sobre tu historia. Tal vez ellos puedan decirnos si estamos más conectadas de lo que imaginamos». Ana, aunque dudosa, asintió con timidez. Clarissa sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su vida para siempre. Fue hasta su escritorio, sacó un sobre donde guardaba la última pista sobre Emilia, un documento con su tipo de sangre y registros médicos. «Vamos a hacer una pequeña prueba de sangre», explicó con ternura, arrodillándose junto a Ana. «No te preocupes, apenas duele, es solo para confirmar algo importante». «Me encanta que sigas con la historia. No te vayas todavía. Queda mucho más que te sorprenderá». Ana avanzaba de nuevo con una ligera expresión de curiosidad en su mirada. En menos de una hora, ya se encontraban en una clínica privada. Clarissa había contactado a un médico de confianza, explicándole brevemente la situación, aunque sin revelar sus temores más profundos. El doctor fue atento con Ana, extrayendo una pequeña muestra de sangre mientras le contaba anécdotas divertidas para hacerla reír. Clarissa observaba desde un rincón, sintiendo como cada segundo se prolongaba en una eternidad. Había esperado tanto este momento que ahora temía lo que fuera a descubrir. ¿Y si no era ella? ¿Y si todo esto no era más que otra cruel coincidencia? Tras la extracción, el doctor prometió que los resultados estarían listos en unas pocas horas. Clarissa y Ana regresaron a la mansión, donde el tiempo parecía haberse detenido. La tensión era insoportable, pero Clarissa intentaba mantenerse ocupada preparando una cena especial para Ana. La niña, en cambio, parecía más relajada, como si disfrutara de la tranquilidad del lugar, como si, finalmente, hubiera encontrado un refugio. Esa sensación conmovió a Clarissa de una manera que no podía explicar. La idea de que esta pequeña pudiera ser su hija perdida era tan abrumadora como esperanzadora, y aunque intentaba prepararse para cualquier resultado, en lo profundo de su corazón, ya había comenzado a creer. Mientras esperaban, Ana encontró un viejo piano en una de las salas. Sus ojos brillaron, y sin dudarlo, se sentó en el banco y empezó a tocar una melodía suave y melancólica. Clarissa la observaba desde la puerta, conmovida. No recordaba haber enseñado esa canción a nadie más que a Emilia, años atrás. ¿Cómo era posible que Ana la conociera? Su corazón se aceleró, como si cada nota que la niña tocaba fuera una pieza más del rompecabezas que intentaba resolver. ¿Podría ser esta la señal definitiva? Justo en ese momento, el teléfono de Clarissa sonó. Era el doctor, con una voz seria pero amable. «Tenemos los resultados», dijo. El corazón de Clarissa casi se detuvo. Todo lo que había esperado durante años, todas las preguntas y noches sin dormir, estaban a punto de resolverse. Miró a Ana, quien seguía tocando el piano con la mirada perdida en las teclas, ajena al momento crucial que estaba por vivir. Clarissa sintió que su respiración se volvía superficial mientras sostenía el teléfono con fuerza. Las palabras del doctor, que parecían tardar una eternidad en llegar, resonaban en sus oídos como un eco distante. «Tenemos algo importante que decirte, pero necesito que escuches con calma». Las manos de Clarissa temblaban. Era un momento que había imaginado 1000 veces, con tantos finales posibles, que ya no sabía si debía prepararse para la alegría o la devastación. Miró a Ana una vez más. La niña, completamente inmersa en la melodía, tocaba como si el piano le hablara en un lenguaje secreto que solo ella comprendía.
El doctor continuó, hay algo que debemos discutir, los resultados muestran compatibilidades poco comunes en estudios rutinarios. Hay más en juego aquí de lo que imaginábamos. Clarissa tragó saliva. Su pecho se sentía pesado. ¿Compatibilidades? ¿Qué significa exactamente?, preguntó, su voz quebrada por la ansiedad. Significa, dijo el doctor haciendo una pausa que parecía interminable, que esta niña podría ser quien tú crees que es. Los registros coinciden, su tipo de sangre es idéntico al de Emilia y hay otros marcadores genéticos que refuerzan la posibilidad. Sin embargo, necesitamos realizar pruebas adicionales para confirmarlo con total certeza. Esta no es una simple coincidencia. Las palabras golpearon a Clarissa como una ola inmensa que la dejó sin aliento. Las esperanzas, los temores y la confusión se mezclaban en su mente como una tormenta de emociones difíciles de dominar. ¿Cuánto tiempo tomará esa prueba adicional?, preguntó, sintiendo la urgencia en su interior. Unas 24 horas, respondió el doctor con un tono tranquilo. Clarissa, esto es muy prometedor. No quiero que te hagas ilusiones, pero hay razones para creer que esto no es solo una coincidencia. Al colgar el teléfono, Clarissa sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer lentamente en el sofá, con la mirada fija en la niña. ¿Podría ser verdad? Después de tantos años de búsqueda, de noches en vela rezando por una señal, ¿había llegado finalmente el momento que tanto había esperado? Miró a Ana, quien seguía tocando esa melodía que ahora parecía tener un significado más profundo que nunca. Ana, dijo Clarissa con suavidad, interrumpiendo la música. La niña levantó la vista, sorprendida. Ven aquí, cariño. Ana dejó de tocar, bajó del banco del piano y caminó despacio hacia ella, con la misma timidez con la que había caminado hacia Clarissa en aquel banco del parque por primera vez. Clarissa la abrazó, envolviéndola con un amor que no podía contener. No importa lo que pase mañana, susurró, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Quiero que sepas que aquí estás segura. No voy a dejar que vuelvas a estar sola. Ana no respondió, pero el peso de su pequeño cuerpo contra el de Clarissa era todo lo que ella necesitaba en ese momento. Era como si, después de tantos años de vacío, su corazón hubiera encontrado finalmente el lugar al que pertenecía. Las horas pasaron, lentas pero fugaces a la vez, entre risas tímidas, juegos improvisados y una cena que compartieron como si fueran madre e hija desde siempre. Clarissa no dejaba de observar cada gesto de Ana, buscando en esos pequeños detalles la confirmación que tanto anhelaba. Esa noche, preparó una habitación para Ana con sábanas limpias y juguetes que alguna vez habían sido de Emilia. La niña se acostó tranquila, con la inocencia de quien siente que ha encontrado un hogar, mientras Clarissa la arropaba con cuidado, depositando un beso suave en su frente. Duerme bien, pequeña. Mañana será un gran día, susurró. Ana sonrió antes de cerrar los ojos, y en ese instante, Clarissa sintió que, sin importar lo que dijeran los resultados, ya había encontrado a su hija. Sin embargo, las horas que siguieron fueron una tortura para Clarissa. A pesar de la paz que sentía al ver a Ana descansar, su mente seguía atrapada en un torbellino de dudas e incertidumbres. Daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, con el teléfono en la mano, esperando que el amanecer trajera las respuestas que tanto necesitaba. Cada segundo que pasaba era una batalla entre la esperanza y el miedo, entre la posibilidad de un final feliz y la devastación de otra decepción. Finalmente, al amanecer, el teléfono vibró. Era el mensaje del doctor, informando que los resultados estaban listos y que podía pasar por la clínica en cualquier momento. Con una sonrisa temblorosa, Clarissa dijo: «Tengo algo muy importante que contarte». Ana la miró con esos ojos profundos y melancólicos que siempre le habían resultado familiares. Antes de que pudiera continuar, la niña se lanzó hacia ella, envolviéndola en un abrazo apretado y sincero. Fue un gesto espontáneo, pero cargado de significado, como si, en lo más hondo de su alma, Ana supiera que ese era el hogar que había estado buscando todo este tiempo. Las dos se quedaron así por un largo rato, compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. Clarissa sintió que su corazón, roto durante tantos años,
finalmente comenzaba a sanar. La vida no les devolvería el tiempo perdido, pero les ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo. Para Clarissa, el abrazo de Ana, o Emilia como prefería llamarla ahora, era la respuesta que había esperado durante años. Con cada segundo, sentía como las piezas de su vida volvían a encajar, como si el universo, finalmente, comenzara a hacer justicia tras tanto sufrimiento. Sin embargo, aún quedaba una conversación pendiente. Sabía que no podía apresurar las cosas, que necesitaba encontrar el momento perfecto para contarle a Ana la verdad sobre su pasado sin abrumarla. Decidió actuar con cautela. «Cariño, tengo una idea», dijo con voz suave, acariciando el cabello de la niña. «Hoy será un día especial. ¿Qué te parece si damos un paseo y después compramos helado? Te prometo que será divertido». La niña la miró tímidamente, pero la idea del helado iluminó sus ojos, como un pequeño rayo de esperanza en medio de sus recuerdos. Salieron juntas al parque y, mientras caminaban bajo los árboles, Clarissa sintió la brisa fresca acariciar su rostro. Cada rincón del parque parecía ser testigo de una historia pasada. Imaginaba que quizás Emilia, en su confusión, había deambulado por allí en algún momento, como si la ciudad misma hubiera sido una testigo silenciosa de su sufrimiento. Se detuvo frente a una fuente donde los rayos del sol se reflejaban en el agua. Clarissa se sentó en el borde y observó a Ana, quien estaba absorta mirando a los pájaros picoteando migajas en el suelo. La paz en el rostro de la niña le dio fuerzas para continuar. «Ana, hay algo que quiero contarte. Pero primero quiero que sepas que te quiero mucho y que siempre estaré aquí para cuidarte». Ana la miró con curiosidad, inclinando la cabeza. Clarissa sabía que el momento había llegado. Con el corazón latiendo rápido, inhaló profundamente y comenzó a hablar en un tono calmado. «Hace muchos años, tuve una hija, una niña hermosa, que un día desapareció. La busqué por todas partes, pero no pude encontrarla. Fue el día más triste de mi vida y nunca dejé de pensar en ella ni de buscarla». Las palabras brotaban de sus labios como un torrente, y vio cómo los ojos de la niña se llenaban de preguntas, aunque permanecía en silencio, escuchando atentamente. Clarissa extendió la mano y acarició la mejilla de Ana con ternura. «Esa niña eras tú, Emilia». Su voz tembló al pronunciar esas últimas palabras, temiendo la reacción de la niña. Ana la miró con una mezcla de asombro y confusión, intentando entender el peso de aquellas palabras. Hubo un momento de silencio que pareció eterno, hasta que Ana, con una voz suave pero sincera, preguntó: «¿Yo era esa niña todo este tiempo?». Clarissa asintió lentamente. «Sí, mi amor, eres tú. Y ahora que te he encontrado, nunca más estarás sola. Lo único que importa es que estamos juntas de nuevo». Ana bajó la mirada, procesando cada palabra. Clarissa le dio tiempo, sin apresurarla, sabiendo que aquella revelación era abrumadora. Finalmente, Ana levantó la vista y la miró directamente a los ojos, con una expresión que mezclaba inocencia y valentía. «¿Entonces tú eres mi mamá?», preguntó en un susurro, como si necesitara confirmar lo que su corazón ya comenzaba a aceptar. Clarissa sonrió con lágrimas en los ojos y, acercándose, respondió con firmeza: «Sí, mi amor, soy tu mamá, y te prometo que nunca más me separaré de ti». Ana titubeó un momento, luego extendió los brazos, y Clarissa no dudó en abrazarla con fuerza, como si con ese gesto pudiera compensar todos los años de ausencia y cada día en que había llorado por su hija perdida. La brisa seguía soplando suavemente, como si la naturaleza celebrara el reencuentro de aquellas dos almas. Sin embargo, Clarissa sabía que aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué había sucedido realmente durante esos años? ¿Quién había separado a Emilia de ella? ¿Cómo había terminado sola en aquel banco, sin recuerdos de su familia? En los días que siguieron, Clarissa inició una investigación, haciendo llamadas y visitando lugares que pudieran arrojar alguna pista sobre lo ocurrido. No lograba entender cómo una niña tan pequeña había terminado sola, sin memoria de su vida. Poco a poco, fragmentos de la historia comenzaron a salir a la luz. Una mujer que había sido la niñera de Emilia finalmente confesó. Años atrás, desesperada por dinero, la niñera había entregado a la pequeña a una red de tráfico infantil.
Sin embargo, la operación salió mal, y la niña fue abandonada en la calle, donde terminó vagando hasta que alguien la llevó a un orfanato. Clarissa sintió la rabia y el dolor arder en su pecho al conocer la verdad, pero respiró profundo. Lo más importante era que al final había encontrado a su hija, todo lo demás quedaba en el pasado. Decidió denunciar a la mujer para que nunca volviera a hacerle daño a otra familia, y el caso fue llevado a la justicia. Por su parte, Anna comenzó a adaptarse a su nueva vida junto a su madre. Al principio, todo era extraño, una nueva casa, una nueva rutina y el descubrimiento de lo que significaba tener una verdadera familia. Clarissa hizo todo lo posible para darle seguridad y amor, enseñándole que ahora tenía un hogar donde siempre sería bienvenida. Fueron semanas llenas de risas, juegos y charlas antes de dormir. Clarissa le contaba cuentos cada noche, abrazándola con fuerza como si temiera perderla de nuevo. Un día, mientras caminaban juntas por el parque donde se habían reencontrado, Anna se detuvo de repente. «Mamá, ¿tú también crees en los milagros?», preguntó con esos ojos grandes y llenos de esperanza. Clarissa sonrió, inclinándose hacia ella. «Sí, mi amor. Creo que tú eres el milagro más grande de mi vida». Anna la abrazó con fuerza, y Clarissa sintió que, por primera vez en años, su corazón estaba en paz. Habían recorrido un camino largo y doloroso, pero al final estaban juntas, y eso era lo que realmente importaba. El pasado ya no podía hacerles daño, y el futuro era un horizonte lleno de esperanza. Mientras el sol se ocultaba tras los árboles, Anna tomó la mano de Clarissa. Juntas, caminaron hacia su hogar, sabiendo que, pase lo que pase, siempre se tendrían la una a la otra. Y así, aquella historia, que había comenzado con lágrimas en un banco del parque, terminaba con dos corazones unidos para siempre. ¿Te gustó esta historia? Entonces, síguenos. Y no te pierdas la cruda realidad.